hoy calculo que va a traer algún tipo de discusión, pero más que nada lo que la semana pasada, digo, cada semana parece que es un recorte que nos viene bien armado y uno lo toma porque no hay que pensar demasiado, porque se instalan temas de discusión que toman lo nacional de golpe y van sacando otras discusiones. Y el tema de discusión fue el piquete por sobre la política en general. Y nos parece interesante, digo, discutir, primero, ¿por qué se discute el piquete y no se discute de fondo las causas del piquete? Y al mismo tiempo analizar cómo se llegó a que exista un sector de la sociedad que tiene que expresarse de esa manera porque no tiene una fábrica para poder parar. Y en ese sentido, digo, nosotros la semana pasada vimos una serie de cortes, multitudinario el del 15 en particular, digo, después el del viernes en desarrollo fue un poco más chico, pero el del 15, la jornada de cortes que organizó la Central de Trabajadores de la Economía Popular, fue multitudinario y trajo como consecuencia una serie de discusiones desde el lado del gobierno, en particular las declaraciones de Malcorrier y de Bullrich, pidiendo ya mano dura y diciendo, bueno, va a haber consecuencias. Entonces a nosotros nos parece, digo, ¿por qué el macrismo elige dar esto? Porque existe otro piquete. Y el otro piquete es el piquete a la producción y el piquete a la información. Yo le iba a decir piquete a la verdad, pero me sonaba un poco duro. Pero el piquete a la producción es el piquete que decidió el gobierno de Mauricio Macri basándose en una estructura legal, si se quiere, heredada de la dictadura. Hoy estamos 21 de marzo, digo, está bueno también recordar que la ley de entidades financieras, la 21.526, sigue en vigencia, no la derogó nadie, el gobierno anterior tampoco, más allá de sus rasgos progresistas, tampoco la derogó, y esa ley le permite una arquitectura al gobierno actual que genera que el capital tenga acceso a generar más capital a partir de la timba y no del trabajo. Las consecuencias de eso son el modelo económico que hoy vivimos. En Argentina de hoy, por cada dólar que ingresa se fugan 5. Cualquier persona que no sepa de economía pero entiende matemáticas, la cuenta no te cierra. O decís, ¿cómo puede ser cada dólar que entra se me fugan 5? Puede ser porque existe la valorización financiera, existe cada dólar de deuda que yo agarro, lo valorizo acá y lo vuelvo a fugar y hago toda la bicicleta y me lleno de plata. ¿Eso contra qué atenta? Contra las ventajas comparativas internas que tienen que ver con la producción y con la industria. La respuesta a eso de los sectores populares tiene que ver con nuevas formas de organización que surgieron a finales de los 90, que durante la década del 2000 al 2010 fueron terriblemente intensos. De hecho, el 2008 fue el año de mayor cantidad de piquetes, y no de los sectores populares, porque fueron los piquetes del campo, que no eran tratados de la misma manera por La Nación y por Clarín. Y durante este último año, de vuelta se ve un incremento. Incremento que nosotros creemos que tiene que ver justamente con que no existe la posibilidad de expresarse desde otro lugar. Digo, si vos te expresás, ¿qué fábrica puede parar un trabajador informal o un desocupado? Es una pregunta que yo la dejo, que si alguien la quiere contestar, que la conteste. Digo, no tenés fábrica de parar. Digo, ¿dónde podés ir a pelear si no tenés una central? Recién ahora la CETEP surge como central, pero todavía aún no está tenida en cuenta de la manera que debe ser tenida en cuenta. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que existen diferentes piquetes. El piquete del corte de ruta, y lo que estoy haciendo no es un elogio al piquete como metodología, porque de hecho yo me asumo que vengo de una extracción piquetera, digo, no es un elogio al piquete como metodología, sino es discutir qué sociedad queremos y si el macrismo quiere una sociedad con pueblo o sin pueblo. Y nosotros creemos que el macrismo quiere una sociedad sin pueblo. Y esto tomando el pueblo como la categoría de un sector de la ciudadanía que tiene conciencia de su lugar ante el neoliberalismo y ante la realidad mundial, por no decir imperialismo, porque creo que ya quedó bastante atrasada la categoría, pero digo, el macrismo es una sociedad sin pueblo. Por eso pone todo el tiempo sobre la mesa que existe la grieta. La grieta para el macrismo es el pueblo. Hoy en día nosotros tenemos una depresión absoluta en el consumo interno, tenemos una depresión absoluta en el mundo laboral. Los últimos datos del INDEC son quizás los más crudos que vimos en 10 años, porque hablan de que bajó la tasa de desempleo, porque bajó la cantidad de gente que busca trabajo, y la consecuencia de eso es en las calles, con los niveles de organización o desorganización y demás. Ahora, el otro piquete, digo, está el de la producción, el piquete en las calles y el piquete de la información, es por qué la discusión es en la gente que corta la calle y la discusión no es el modelo económico, por qué la discusión es si se tapan o no la cara los muchachos que van a cortar la calle, o llevan palos o no llevan palos, y la discusión no es que en Argentina tenemos reglamentada la timba financiera, por qué la discusión es que se cortan las calles, la discusión es que tenemos 417 leyes que vienen de la dictadura, por qué la discusión es por qué se cortan las calles, y no es, por ejemplo, que en la Argentina de hoy, en las últimas semanas, mientras todos discutíamos el piquete, se avanzaron en más transformaciones estructurales de nuestro país, en donde las ventajas comparativas, particularmente en las economías regionales, se fueron destruyendo, y hoy en día tenemos, por ejemplo, yerbateros, pera, manzanas, sin poder comercializarse, en donde hicimos una lectura totalmente errónea del mundo,
Por acá el malo no es Trump, los tontos somos nosotros, lo que me parece que también a veces hay que discutir ese tipo de cosas, y cómo se plantea eso en función de poner los buenos, lindos, la clase media, rubia y hermosa, y del otro lado los negros feos que cortan la calle, y eso es lo que genera una grieta ficticia, cuando la única grieta real que existe en la Argentina es la discusión entre capital productivo y capital financiero, y el resabio que queda de todo eso, que son los sectores marginados que hoy en día están encontrando formas de organización y de expresión. Nosotros creemos que la mejor forma de pensar esto y de hablar del otro piquete es que nos preguntemos todos si realmente el problema es que existe un piquete o el problema es que en la Argentina el gobierno busque una sociedad sin pueblo y que se construya una sociedad en donde la marginación, que es consecuencia de las políticas macroeconómicas y sociales, sea tapada y puesta abajo de una alfombra. A ver, aquí me parece que es donde vamos a entrar a pensar en conjunto y por ahí hasta tener diferencias. Todos los gobiernos en Argentina necesitan mostrar que tienen poder sobre la calle. Digo, sí. Todos a lo largo de la historia lo han planteado en ese lugar. Creo que Néstor Kirchner en su momento, para tomar temporalmente lo más cercano, lo ha planteado igual, y creo que hoy el macrismo lo plantea, por lo menos desde el escritorio, con el mismo sentido. Ahora lo que le falta o lo que le erra ahí son las formas. No sé si coincidís con la importancia que dan los gobiernos a la calle, más allá de tomarla por sobre el pueblo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el poder sobre la calle es, en cierta forma, la estabilidad simbólica, porque después del 99, 2000, 2001, tener la calle convulsionada es sinónimo de desestabilidad cuando no lo es capaz en términos reales. El 2008 para el kirchnerismo fue terrible en la calle. Exacto. Y duró hasta el 2015, sin mayores sobresaltos después de eso. Más allá de los cacerolazos del 2012. Me parece que lo que hay es una discusión simbólica de que nadie quiere ver la calle ocupada, porque cuando ves la calle ocupada se genera ese simbolismo de lo que pasó con De la Rúa, de se viene la desestabilización, se viene el helicóptero, más allá de la fábrica que fue a visitar Jean Macri, pero se ve eso, cuando me parece que la discusión incluso sigue siendo de forma, sino de fondo. El Estado Nacional, para mí, tiene una visión del siglo XIX hoy en día. Lo que plantea Bullrich y Malcorra es una visión del siglo XIX. El Estado como el garante de... Yo me pongo en el otro lugar, y una situación personal que creo que representa a mucha gente. Cortaban centenario los docentes el otro día, ¿no? No a modo de piquete, porque creo que el piquete es como síntesis, pero aquí el tema está sobre el corte de calle, sobre la complicación al otro ciudadano. Cortaban Avenida Centenario, aquí, el primer carril de la vereda, donde paran los colectivos. 6 de la tarde, queríamos volver a nuestras casas, yo soy uno de los que andan colectivo. Entonces me acerco y le digo, miren, yo acompaño el reclamo, pero les propongo que vayan al tercer carril, así pasan los colectivos. Y no. Pero a ver, no lo digo que me tengan que hacer caso a mí, a lo que voy es que también aquel que corta o que moviliza, me parece que plantea una fuerza de nunca flexibilizar frente al ciudadano normal. Sí. Entonces ahí es donde me parece que el gobierno logra estas posiciones que, a ver, para mí son, hasta te diría una locura muchas veces lo que se plantea, pero buscan o consiguen la recepción en el ciudadano común, que se entienda bien llamado el ciudadano común, ¿no? No, sí, pero lo que pasa es que también a veces las formas son, por eso, a veces hay formas y generalmente los que son más chicos, los cortes más chicos, generalmente se tiende a la torpeza. Es algo real, en lugar de cortar el carril, corta el otro, o eso se puede discutir. De hecho, en el corte de Panamericana duró 1 hora y a la hora ya había un carril habilitado, porque hubo una instancia de diálogo con la gendarmería, porque tampoco nadie quiere salir golpeado y demás, pero me parece que tiene que ver esto entre la ciudadanía, la división entre ciudadanos y ciudadanos, tiene que ver con una discusión profunda que tenemos nosotros entre los unos y los otros. El que está en el corte generalmente, no en el caso de los docentes en particular, pero en el otro tipo de cortes, el que está en el corte es el otro, es el marginado, el que está afuera, y siempre molesta. Bueno, corte la calle o no la corte molesta. A ver, como yo, que acompaño tus reclamos, y acompaño por lo general las situaciones problemáticas que afronta cualquier ciudadano, ¿cómo hago para convivir con el malestar que me produce que ustedes me corten mi día? Porque, a ver, no es que el corte implica, cortamos un rato, colapsa la ciudad. Sí. O sea, y logran colapsar centros urbanos, sea Panamericana, sea acceso en el sur de la ciudad de Buenos Aires, no importa el lugar. Pero ¿cómo convivimos con eso? Porque yo realmente los acompaño, la CETEP me parece brillante, las ollas populares me parecen estupendas cuando se plantean. Ahora, también no se puede complicar la vida a todo este resto de la gente. Yo creo que de la misma forma que los sectores populares conviven con el individualismo, el liberalismo y los posicionamientos falto de compromiso de las clases medias. Me parece que de la misma forma, son de 365 días, ponele que en 10 vas a tener el lío en la calle.
Bueno, tenés 355 en los que los tipos que menos tienen van a sufrir las consecuencias de un montón de cuestiones que tienen arraigo en la sociedad. Digo, el tipo que va por la calle y se le cruzan de vereda, mucha gente, no lo digo en tu caso porque yo sé que vos bancás esto, pero la gente se cruza de vereda cuando ve venir a un pibe del MTE que está cartoneando, y lo vemos, digo, en esta zona se ve mucho encima, y lo ves, y eso lo ve todos los días. Digo, y no es, me parece que, ¿vos te acordás del piquete cacerola de la lucha es una sola? Sí, Bueno, sí. la lucha era una sola hasta que solucionamos el tema del corralito. Entonces me parece que Por eso me reía, digo. son profunda, y es de clase, digo, y capaz que es muy posmo hoy en día todo, que no se Bueno, pero límites, pero... ¿cómo lo superamos? Porque también está lo otro, que me parece que ahí sí se logra trascender un límite, que es que el gobierno plantea algo muy concreto, que es los que cortan quieren un muerto. Digo, los que cortan plantean la necesidad de que alguien muera en este nuevo operativo que se empieza a desplegar antipiquete, digo que supuestamente a partir dentro de muy poquito tiempo ya va a entrar en vigencia. Ahora, ¿cómo superamos esto? Digo, de decir, bueno, convivamos todo, cuando del otro lado se pone eso, que a ver, es una cruz enorme la que tienen, porque incluso, si Dios quiera que no, pero pasa un muerto, esa persona que fallece está totalmente legitimada. Sí. Porque yo creo que, insisto, y por eso planteamos, porque existe el otro piquete, existe la imposibilidad de acceder al fondo de la discusión. Nosotros estamos discutiendo esto hoy en día cuando tenemos que discutir la gravedad del momento que estamos viviendo. Cuando yo digo de cada dólar que entra, se van 5, lo que estamos planteando es una relación de 1 a 5 de desfinanciamiento de la economía argentina, intencional y conducido desde el Estado. Estamos hablando de 1 a 5 la relación de gente que va a quedar desocupada de acá a 6 meses. Y la discusión para mí tiene que estar en el fondo para después agarrar y discutir las formas. Porque lo de, por ejemplo, si hubiese más solidaridad que se está construyendo por suerte entre trabajadores formales e informales, y se podrían hacer contundencia de paros generales en donde se visibilice el reclamo de los informales. La verdad que eso falta mucho. Hoy en día, yo insisto siempre con esta pregunta y me la hago a mí mismo. Si alguien me puede decir de qué manera visibilizar el reclamo de los sectores populares, de los marginados, sin cortar una calle, que me lo diga, y creo que los compañeros van a ser los primeros. Yo creo que Emilio Pérez se va a poner contento. O sea, le dice, che, mira, esta es la forma, y no corto más, no cortamos esa calle, pero se entera todo el mundo. Me parece que hay un problema de qué volumen tiene la voz de cada uno. Y yo creo que la voz de los que menos tienen es una voz un tanto apagada. No tiene un megáfono como tienen otros sectores que... No, eso está clarísimo. Ahora, lo que voy yo, que creo que nos está faltando es el proceso de convivencia. Eso es lo que yo veo difícil, desde los dos lugares. El que le cortás la calle putea, digo, yo puteaba a los docentes el otro día y los acompaño en el reclamo, pero porque no entienden. Digo, no entienden al ciudadano, digo, porque lo manifiestan claramente. Y cuando ustedes cortan, el ciudadano dice, esto no me entiende, y también reciben las puteadas. Y del otro lado están ustedes que dicen, mire, nosotros vamos a cortar 10 días porque los 345, los 350 que quedan, la padecemos como la padecen ustedes. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio entre esto? Porque si no, es un juego del cual, insisto, cada vez va a tener más perversidad de un lado, sí, y quizá la respuesta también puede llegar a ser perversa del otro lado. Bueno, pasó en el 2002 con Costec y Santillán. Exacto. Digo, ya pasó, de hecho uno tampoco puede negar la historia. Yo creo que más que hablar, yo creo que la convivencia es muy compleja porque los intereses no son comunes generalmente, y ahí es donde por eso yo te decía lo de piquete y cacerola, la lucha es una sola, y era corralito, solucionamelo, la lucha es una sola y después está todo bien. Me parece que el tema de la convivencia tiene que ver con una profunda discusión hacia adentro de nuestra sociedad, y yo creo que hay que acelerar los tiempos de esa discusión, en donde se pueda entender cuáles son los puntos en común. Digo, acá los ricos son un 1%, los muy, muy ricos, y el resto estamos todos en la misma posición, en diferentes lugares, del mismo lugar. Me parece que el problema de la convivencia tiene que ver con esta falta de conciencia, y yo creo con esa baba que significan los grandes medios, en donde, grandes medios me refiero a grandes medios de todos los palos, Digo, porque vos lees Página 12 y sabés lo que va a decir, digo, es el progresismo puro y duro, digo, lees Clarín, sabe lo que va a decir, lees La Nación, sabe lo que va a decir, digo, La Nación y Página 12 por lo menos lo dicen con altura, pero después, digo, vos tenés todos esos posicionamientos donde sabés lo que va a estar, y no hay nunca una discusión en donde se discute el fondo, en donde digan, che, pará, la discusión es cómo construimos un proyecto de país donde se vayan equiparando las cosas o haya aceptación. Me parece que más convivencia es aceptación. Yo tampoco soy lo que hago no es un elogio del piquete en sí mismo, porque también me parece que es una metodología que es dura, es complicada, y cuando vos se corta una calle es porque hay gente que la está pasando mal en serio. Me parece que la discusión tiene que ver con los proyectos de país. Con esta actual, que realmente es desastroso, digo, no hay forma de defender lo que se está pasando hoy en día, y con los 2 años anteriores, que tuvieron un montón de aciertos, pero no hicieron una sola transformación en términos estructurales en función de construir realmente
derecho igualitario. Está bien, pero a ver, vos das en la tecla al plantear una situación que tiene que ver con los modelos de país y con los proyectos, que es claramente que este gobierno nunca les va a hablar a ustedes. Digo, este gobierno le va a hablar al tipo que ustedes le cortan. Claramente. Entonces, insisto, ¿cómo logramos que esto no genere consecuencias grandes? Porque a mí creo, digo, una consideración personal, no me alcanza con cortar 2 carriles y dejarlos libres. Eso es tibio, digo, eso es ser la CGT, digo, en un nivel de corte, ¿no? Porque a ver, si corta todo, y si no, no cortes. Ahora, lo cierto es que pienso y reflexiono desde su lugar, digo humildemente, y yo estaría un poquito temeroso que me diga el gobierno ahí, miren, no va a haber más piquete. Digo, no va a haber piquete porque la calle no se va a cortar, porque nosotros hablamos a la gente que usted le cortan, y esa gente no tiene que votar, y si usted lo tenemos que sacar a los palazos, lo sacamos a los palazos. Sí, mira, igual yo te voy a decir algo, un dato que pasó en el último corte de Panamericana 197. Caótico, Sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. En el primer corte que hubo en enero del año pasado por Milagro Sala, la gente era... Perdón, ahí está el tema que es otra discusión, que son los temas de corte. Bueno, el último tiene un reclamo Está bien, concreto. pero Milagro Sala no es Sí. un... Está bien que está injustamente detenida. Estamos Sí. totalmente de acuerdo en eso. Ahora, Hasta Danny Glover lo dijo. sí, pero no es la vía cortar una calle para pedir la liberación de Milagro Sala. Porque En realidad la es vía la fue... justicia. Pero en realidad cuando lo de Milagro Sala, el corte lo que significó fue, vos la metés presa a ella porque tiró 2 huevazos, nosotros te cortamos todo y animate a meternos presos. Está bien, pero se deslegitima en un punto el corte. Porque si vos cortás por Milagro Sala, mañana podés cortar por Argentina no clasifica al Mundial, y pasado Sí, podés cortar... Eso va a pasar en breve. Eso se viene dentro de poco. Pero... para que saquen a Bausa, para que Tinelli sea presidente de la AFA. A ver, lo pongo también en una situación exagerada, pero para pensar No, por el lado se de... entiende. te dije, hoy venía muy Pato Bullrich a hablar No, contigo. pero yo insisto lo mismo. Digo, lo de Milagro Sala tomó conocimiento internacional y tuvo otro tipo de discusiones a partir de que avanzó el tiempo. En el momento que la detienen a Milagro Sala, la primera reacción, y yo creo que fue reacción, y yo en ese sentido, siempre Mago decía que la acción no debe ser reacción, sino creación. En ese momento fue pura reacción, se reaccionó, se cortó, y fue una marcada de cancha. Ahora lo que estamos viendo ahora tiene que ver ya con otra cosa, con un proceso enorme de destrucción de tejido industrial, lo de la ley de emergencia social, digo, que se vote unánimemente, que no la reglamentes, que la reglamentes sino a las erogaciones de dinero correspondiente más, es como que vos estás apretando. Entonces yo no sé quién es el que quiere tener un muerto y quién no, sino yo creo que hay una necesidad, y con lo que decías vos, de mostrar orden en el único lugar donde quizás lo puedan mostrar, que es en la calle. Pero yo también me pregunto, ¿vos construís orden dispersando una movilización con las consecuencias que trae eso después? Yo creo que hoy sí. Yo creo que hoy no. A ver, pero te lo pongo desde un plano de pensamiento del gobierno. Si no hay más cortes, la solución fue buena. Acá nosotros somos una sociedad resultadista. Sí. Entonces, si yo logro que el corte dure 20 minutos y que ustedes después levanten esa medida, y yo gané la batalla. Yo tengo una pregunta. Históricamente, cuando se reprimió un corte, ¿al otro día no hubo más cortes? No, a Hubo ver. el doble. Está bien, pero estamos hablando con un gobierno que yo lo digo honestamente, está vacío de historia. Sí, totalmente. Digo, está vacío de historia, está vacío de conocimiento de los procesos que pasa, o es un gobierno con el mayor grado de malintención posible. Que hoy la verdad que no lo creo, sí creo que es un gobierno sin historia. Entonces a partir de ahí, Sí, totalmente ellos de van al acuerdo. resultado de la acción cortoplacista. Es un gobierno sin historia, es un gobierno que está yendo a destruir los archivos de la nación, del Poder Judicial, eso calculo estar saltando. Sí. Esta idea de la despapelización es borrar nuestra historia también, digo, parecido a lo que hicieron en el 55, hicieron algo parecido y que después terminaron subastándose de los archivos. Es un gobierno ahistórico porque si mira la historia no puede hacer lo que hace. Está bien, Es un pero gobierno que nace en lo que va haciendo al mismo tiempo. Digo. A ver, pero lo que voy es, eso no puede ser motivo, o sí es motivo para el gobierno, pero no para ustedes, de plantear la discusión sobre el corte. El corte está mal de entrada, ¿verdad? Se tipifica hasta en el Código Penal. Está bien, pero también la Constitución dice que tiene que garantizarse la vivienda digna, digo, en todos lados. Estamos totalmente de acuerdo. Y Michetti quiere sacar las elecciones, digo, estamos totalmente de acuerdo. Esto, Pero a ver, a lo que voy yo justamente, para no caer en un grado de ambos de desconocer las normas, digo, Sí. porque en definitiva estaríamos encontrando un punto de unión entre ustedes y el gobierno, decir, bueno, planteemos las discusiones de fondo de seria. ¿Cómo sería plantear esta discusión profunda de la sociedad sin cortar calle? ¿Hay una vía alternativa? ¿La has pensado, la has elaborado? ¿Lo charlan ustedes? Porque si no quedamos en el lugar común de creo decir, que hubo- 4 gatos cortan la calle. sí, en realidad hay que ver cortes y cortes. Para mí las jornadas como la del 15 en particular, a mi entender, y lo del viernes en el Ministerio de Desarrollo, capaz que en menor medida,
hubo una masividad, digo, lo del 15 fueron más de 150.000 personas cortando calle, hubo una masividad y es difícil ya de ponerle ese lugar de que son 4 cortando calle, cuando hay un montón a veces de cortes que uno ve, ahí también me pasa ese güey con el auto y digo, uy, otra vez, qué sé yo. ¿Y qué decís ahí? A ver, me encantó eso. ¿Te pasa eso? ¿Te cortan 4 tacheros por Uber? Porque los tacheros por Uber eran 4 cortando la capital. ¿Qué decís? Y no, por ahí yo tengo que decir lo que digo siempre. Vamos compañeros, fuerza y avanzamos. Pero me parece que, digo, esta discusión, a todos nos encantaría encontrar una vía alternativa. Yo creo que a todos, no hay nadie que no le gustaría. Pero la única forma de encontrar la vía alternativa es si tiene otro lugar en la discusión este sector de la sociedad. Y capaz que uno a veces lo lleva siempre a un lugar medio de otro lugar de pensamiento, pero digo, ¿dónde se sientan a discutir si no es ahí? Yo tampoco creo que el método, digo, vos cuando cortás la calle sabés que el tipo de camionero que está laburando igual que vos, o un montón de gente que está laburando y vos le cortás de la calle y sabés que se enoja, digo, y uno lo sabe y sabe que genera toda esa discusión y ese malestar, porque la verdad que estos sectores lo que buscan no es generar, o lo que se busca no es generar un consenso en toda la sociedad, sino visibilizar el reclamo hacia el Estado. Yo sé que el método, digo, no sé si es el mejor o el peor, pero la verdad que yo creo que a veces sí es un método que es lesivo para todos, eso no hay forma de negarlo. El corte lo que busca es eso y que se visibiliza a partir de que generaste un quilombo, no busco otra cosa. Pero me parece que la discusión también hay que llevarla a este lugar, digo, lo de las normas, está bien, uno infringe las normas al hacer eso, pero convengamos que las normas no están escritas para el todo y que la discusión entre lo formal y lo real es una discusión que también el Poder Judicial en la Argentina debería dárselo profundamente, ¿no? Digo, porque los que hoy en día deciden si la norma se cumple o no son también los que deciden o la detención arbitraria de Milagros Salas o que un tipo con la cantidad de ilícitos que cometió como el presidente pueda ser presidente o un montón de cuestiones que están alrededor, digo, no sé, lo que tardaron en detener a Jaime, por ejemplo, digo, no para no tirarlo, para un lado solo. Yo creo que hay una prolijidad enorme en ese sentido y yo creo que hay una sensación o una realidad que se vive cuando uno camina en los barrios donde lo que la justicia no la ven como propia. Me parece que ahí lo de las normas, la discusión, digo, yo la comprendo y sé que en los libros lo dice, pero también me parece que la discusión tiene que ver con profundizar esto, ¿no? Porque yo hace poco hablaba con un cura de Tortuguitas y estábamos charlando y hablábamos de esto. Y él me decía, no, ¿por qué de cómo, por ejemplo, por ley, que se dice la forma de evitar que existan ciertos desalojos en lugares donde hay niños que toman la leche? Y él me decía, no, lo que pasa es que la justicia del hombre la construyen los hombres poderosos. Y yo en ese sentido coincido, digo, ¿no? Porque me parece que hoy en día la discusión en Argentina, estamos discutiendo lo del corte, yo sé que no es la mejor forma, pero también sé que las formas establecidas o el sentido común construido lo construyeron los que más tienen, que como decía Wells, son los dueños de los diccionarios. Entonces es muy difícil que los de abajo puedan construir sus formas que sean hegemónicas. A ver, casi que me convence, al final, más con la cita de Walsh, pero a ver, hay algo que sí voy a resaltar de los que cortan calles, impresionante lo de Ariel, digo, porque esto no está pactado antemano, o sea, sí reconocemos que no vamos a pelear, pero hay un tiro y afloje obviamente de mi lado, él estaba para contestar que es muy interesante escucharlo y repasarlo, porque realmente digo, me sorprende. Quizá en cosas que no hablamos de antemano, como esto que surge recién, que es muy entretenido.